Buenos días a todos. Bienvenidos al evento de socialización de normas en seguridad y salud en el trabajo. Les habla Iber Natalia Torres, profesional del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización en el marco del proceso Gestión del Conocimiento e Innovación. Como lo hemos mencionado, el día de hoy se realizará la socialización de las normas técnicas NS 130, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para manejo seguro de montacargas, NS 131, requisitos mínimos de seguridad vial, NS 132, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para manejo adecuado de cargas físicas, NS 133, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para transporte fluvial, NS 134, planes de emergencia y contingencia, requisitos mínimos para su elaboración, y NS 135, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para labores relacionadas con ISAE. El evento será grabado por la Dirección de Ingeniería Especializada y se publicará en la página web de la empresa Normalización Técnica, en el SharePoint y en el canal de YouTube de Normalización Técnica, por lo cual se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación. Estas normas técnicas y toda nuestra gestión de normas y especificaciones técnicas está enmarcado en la política de gestión del conocimiento e innovación, la cual es transversal e incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa y se relaciona con los grupos de interés de colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad y academia e investigación. Adicionalmente, damos cumplimiento a la política de normalización técnica, donde nos comprometemos en el marco de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a normas y especificaciones técnicas, que donde pueden ser consultadas en el Sistema de Información de Normalización Técnica denominado SISTEC, el cual es de acceso libre y gratuito para todos nuestros usuarios, quienes se pueden registrar en menos de 2 minutos en la página web del acueducto y consultar todos los documentos vigentes que tenemos a la fecha. Pero estas normas no son elaboradas y modificadas por un área. En esta actividad participa la empresa, los proveedores, los grupos de interés, como lo mencionamos, la academia, investigaciones, dependiendo del alcance de dicho documento, donde establecemos cómo se deben realizar los ensayos en nuestras normas de ensayo, establecemos los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para realizar una actividad o un diseño, lo cual se ve reflejado en nuestras normas de servicio. Decimos cuáles son los ensayos, cuáles son el sello de calidad, los requisitos para evaluación de productos en nuestras normas técnicas de producto, y tenemos un diccionario que se puede denominar así a nuestras normas de terminología, donde en caso de encontrar algún término que no es claro para nosotros, podemos referirnos y consultar de qué se trata. Adicionalmente, en las especificaciones técnicas encontramos la tolerancia, medida y pago de nuestros productos y servicios. Por ejemplo, cómo se paga un relleno, está en nuestra especificación técnica, y esto donde se ve reflejado de la misma forma en los precios SAI que están en el sistema de avalúo de infraestructura. Por lo cual, sin embargo, para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, contamos con la resolución de normas y especificaciones técnicas, la cual hace obligatorio su cumplimiento. ¿Qué códigos son de estas resoluciones? Es la 927 del 20 de octubre de 2020, en la cual se actualizaron las normas y especificaciones técnicas vigentes para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y en la resolución 198 del 18 de marzo de 2022 se complementó y se modificó parcialmente la resolución 927 de 2020 y se dictaron disposiciones en materia de la normalización técnica de la empresa de acueducto. Como mencionaba, esta actividad no se realiza solo,
Las áreas con las que se articula normalización técnica para poder generar las normas y especificaciones, siempre, por supuesto, va a ser el área usuaria quien tiene el conocimiento, quien aplica dicha norma técnica, la dirección de calidad y procesos donde se encuentran nuestros procedimientos, formatos instructivos y que para no generar redundancia en nuestras normas técnicas, indicamos cuál es la ruta a seguir para poder consultar el documento, ya que tienen cierta relación en algunas actividades que realizamos. Y las especificaciones técnicas parten de los requisitos que tenemos establecidos en las normas técnicas y se ven reflejados en los precios SAI, que quienes son los responsables de esa actividad, la Dirección de Contratación y Compras. Recordamos también que durante la sesión que se va a realizar el día de hoy, para nosotros es muy importante conocer su opinión, saber si realmente logramos transferir el conocimiento que es nuestro objetivo con esta actividad, para lo cual los invitamos a diligenciar la apropiación del conocimiento que en unos minutos se compartirá en el chat de la reunión, donde son unas preguntas muy sencillas pero importantes para nosotros para conocer y mejorar la gestión que realizamos desde la Dirección de Ingeniería Especializada. Estas normas técnicas que se van a presentar el día de hoy de seguridad y salud en el trabajo fueron elaboradas y modificadas con la participación de profesionales de la Dirección de Salud, División de Salud Ocupacional y diferentes áreas de la organización, teniendo en cuenta que el proceso de normalización es un proceso dinámico, participativo y consensuado. Por lo cual, el día de hoy nos acompaña la profesional Ligia Marisol Ortega. ¿Quién es ella? Es una profesional en salud ocupacional de la Universidad de Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada, auditora en HSEQ y recursos humanos de la Universidad José Camilo Cela, con más de 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Se ha desempeñado como coordinadora técnica regional para la ARL Positiva, profesional en la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, profesional especializado en la división de salud ocupacional de la empresa de acueducto y asesora para contratistas que prestan servicios como EPM, Argos, Diaco, entre otros. Al día de hoy se viene desempeñando en la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto en la tarea de elaborar, actualizar y modificar las normas técnicas del componente de seguridad y salud en el trabajo. Y quién más que ella conoce toda la gestión que se ha venido desarrollando para que la empresa cuente con unas normas técnicas de calidad y cumplamos los estándares mínimos que nos exige la ley. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación y, sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización. Los dejo con la profesional Marisol Ortega. Muchas gracias. Buenos días para todos, agradeciendo la asistencia de todos los compañeros. Paso a, por favor, me confirman si tienen visual de mi pantalla. Por el momento no. Ahí tienen visual de mi pantalla, por favor, me confirman. Sí, señorita, ahí lo vemos. Bueno, entonces, como en todos los socializaciones que venimos haciendo, hacemos una introducción a las normas de NS, que la empresa empezó a generar este componente desde el año 2000, siempre anticipándose a la formulación de normativa legal. Antes se llamaban requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial cuando hablábamos de CISO o hablábamos de programas de salud ocupacional. El tema ha venido, como ustedes lo saben, migrando a lo que hoy conocemos como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a su vez tiene otros subsistemas dentro de su ejecución, como es el Sistema Globalmente Armonizado, el Plan Estratégico de Seguridad y Salud, el Plan Estratégico de Seguridad Vial y el Sistema de Trabajo Seguro en Alturas y Espacios Confinados.
El componente SST lo podemos encontrar en el SISTEC. En el momento tiene aprobado 40 normas. Hay unas normas de producto que son nuevas, son muy interesantes y la idea es que ustedes ingresen, sobre todo la gente que es supervisora, y ahí van a encontrar toda la normatividad técnica para poder hacer la compra y verificación de los elementos de protección personal idóneos y adecuados de acuerdo a las exigencias tanto de la normatividad legal como de la normatividad interna de la empresa. Como les decía, entonces tenemos una norma de terminología, tenemos 4 de producto y 35 de servicio. Las normas de servicio dan un cumplimiento tanto a temas de salud como a temas de seguridad. El día de hoy tenemos para socializar la NS 130. Hago una salvedad con relación a esta norma. Esta norma en el momento, la norma que se encuentra vigente, está obsoleta desde el punto de vista legal porque se han presentado cambios de normatividad, especialmente la ley 2050 del año 2020, con los cambios de seguridad vial y la nueva guía metodológica para la elaboración de planes estratégicos de seguridad vial. Esto ha tenido un impacto significativo. Esta norma en este momento se encuentra en proceso de actualización, de modificación, de acuerdo a la normatividad legal y técnica. Pero de igual manera es bueno saber que existe la norma y que hay unos requisitos que aún continúan vigentes.
Bueno, como podíamos observar en el video, el montacargas es un equipo que facilita muchísimo el trabajo en los almacenes, pero también cuando se presenta un evento generalmente tiene consecuencias de una gravedad y una magnitud bastante fuerte, bastante alta. La norma eh, lo que hace es generar o tiene las condiciones o consideraciones generales para las buenas prácticas en el manejo, operación de montacargas. Es una norma que pertenece al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es una norma que está establecida juntamente con la NS 107 que vimos en la anterior socialización. Fortalece el Plan Estratégico de Seguridad Vial desde el punto de vista de cumplimientos, asignación de obligaciones y responsabilidades, y de igual manera establece la forma de trabajar, las condiciones de certificación. La certificación para la operación de un montacargas es diferente la capacitación, entrenamiento y certificación de los operarios de las maquinaria amarilla. Se debe tener en cuenta que una persona que esté certificada para operar maquinaria amarilla no es certificada para operar un montacargas y viceversa. Las certificaciones deben darse de acuerdo con la necesidad, el equipo que se utilice y el... Qué pena, es que tengo el compañero. Está contento. Espérenme, me alejo un poquito porque siempre está fuerte. La necesidad de certificación del operario va asociado con el equipo o la maquinaria que vaya a operar. De igual manera, hay que tener en cuenta que el instituto, entidad, etcétera, que certifique al trabajador debe contar con un registro del ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Si la certificación no tiene esto certificado o el aval del ONAC, no vale la certificación. Es importante que tengamos en cuenta eso. La siguiente norma, la NS 131, es de las normas quizás en el momento más controvertida y de las más importantes en aplicar por el tema que la seguridad vial en nuestro país y en el mundo es un tema de salud pública. La norma que está en el sistema en este momento también está obsoleta desde el punto de vista de los cambios normativos y legales. Por esta razón, se está haciendo una actualización de la misma, pero es bueno tener en cuenta, pues, sin los ajustes de normatividad legal, el contratista, normativa legal y obligación legal. Vamos a ver. Dame un momentito, por favor. Esperen un momentico que se me bloqueó esto. No tenemos audio del video. No contamos con audio, espérenme un momentico y vuelvo a compartir. ¿En el anterior sí teníamos audio? No, pensé que era solo gráfico, igual que los anteriores videos. Tantito, configuración de dispositivo, altavoces, pero está activo. Tengo los altavoces.
Micrófono y equipo, los tengo activos, no sé qué pasa. Intentemos nuevamente, a ver si funciona de pronto. Vamos a ver, ya vuelvo a compartir. No, seguimos sin audio. Qué pena, disculpen. Voy a volver a compartir. Y voy a compartir desde la pantalla a ver si desde la pantalla funciona. No, ¿No? ¿Tampoco? no tenemos audio. No sé, ve si de pronto desde tu computador se pueda, porque es que no entiendo por qué no me da el micrófono. Cuando das compartir, en la parte superior, ahí me aparece compartir contenido, incluir sonido del equipo y de esa forma funciona. ¿Dónde me dices, perdón? De la parte superior, configuración, No, configuración de audio. cuando le das compartir contenido, antes de seleccionar la pantalla, aparece Ah, ok, incluir sonido del equipo. ok, vale. Vamos a ver. Sí, repetir. ¿Sí? No, ¿No? ¿Tampoco? no señorita. Sí, qué tan raro. Si Vamos quieres, a- comparto pantalla, a ver si Sí, de pronto. comparte pantalla a ver si de pronto te funciona. Bajar. ¿Ya dejé de compartir? Listo. Me confirman, por favor. Voy a darle clic a este. Sí, sí, exacto, ahí vamos. El siguiente. Siguiente, Ivette. Siguiente. Este sí no tenía sonido. Listo. Este. Ok, ahí vamos. A lo largo de nuestra vida nos tenemos que desplazar. ¿Lo escuchan? Sí, Señora, señora. perfecto. Sí, está escuchando. Ya está. Ah, vale, perfecto, gracias. Sin embargo, la movilidad, además de ser buena, genera riesgos como los accidentes de tráfico. Por ello, es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo viales para poder prevenirlos y controlarlos. En el curso vamos a analizar los 3 factores que incluyen en la seguridad vial: el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Los factores humanos son los causantes de una mayoría de los accidentes de tránsito. Entre estos están las distracciones como el hablar por teléfono, el cansancio, el sueño. El factor vía incluye todos los aspectos relacionados con el estado de las calles y carreteras, el tipo de carreteras, la señalización, etc. El factor vehículo incluye su seguridad activa, como los frenos y el ABS, y la seguridad pasiva, como los cinturones de seguridad y el airbag, entre otros. A lo largo del curso, mientras realizas los contenidos a través del ordenador, tu tutor te ayudará a comprender estos factores, entenderlos y aplicarlos en la práctica.
Los actores viales son todas las personas que asumen un rol determinado en las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. Todos los actores viales deben conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que les sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. El peatón debe transitar por el espacio exclusivo para ellos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo. Siempre estar sobrio cuando camine, respetar los semáforos, cruzar por las cebras, utilizar los puentes peatonales, ser solidario con los peatones con alguna discapacidad. En las terminales de transportes, debe identificar la señalización, cebras para tránsito peatonal dentro de la zona de parqueo y verificar la zona segura antes de cruzar la bahía. El conductor es la persona facultada para manejar un vehículo y tiene que cumplir con los siguientes deberes: respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas ni alucinógenas, tener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento, respetar las señales, normas y autoridades de tránsito, respetar la vida de los demás actores viales, portar y tener al día la documentación del vehículo y del conductor, usar el cinturón de seguridad, no usar el celular mientras conduce, ni siquiera con manos libres. Antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe poner las luces direccionales y señales ópticas o audibles y no poner en peligro a los demás vehículos o peatones. Los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones y darles prelación cuando corresponda. Todo conductor debe ceder el paso a las ambulancias, cuerpo de bomberos, vehículos de socorro o emergencia, policía o ejército. Precaución. En ningún caso, el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso peatonal, una intersección o un carril exclusivo. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional deberá ponerse por lo menos con 60 metros de antelación al giro y en zonas urbanas, por lo menos con 30 metros de antelación. El ciclista también debe respetar las señales de tránsito. Utilizar casco y chaleco reflectivo. Llevar en la bicicleta dispositivos luminosos y si circula por la noche debe usar una luz trasera. Transitar por la ciclorruta o en su defecto por la parte derecha de la calzada y en el sentido del tránsito. No usar auriculares que disminuyan la audición y atención. Nunca adelantar a un vehículo por la derecha ni circular por la acera. Conductor motocicleta. Este actor vial también debe cumplir con las siguientes normas. Usar siempre el casco bien ajustado y abrochado. Utilizar los elementos que brindan una mejor seguridad, chaqueta, guantes, pantalón y zapatos adecuados. Conocer y cumplir las normas de tránsito en pro de la movilidad segura. No exceder la velocidad permitida y no conducir bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Nunca adelantar entre dos vehículos ni por la derecha. Usar siempre las direccionales, stop, luz frontal y los espejos para indicar a otros conductores su próxima maniobra. El uso del chaleco reflectivo en la noche es una buena medida para salvar la vida. Recordar que la motocicleta no es un vehículo de carga. Se debe conducir en línea recta, sin zigzagueos, que pueden evitar una colisión. El pasajero es quien se desplaza en un medio de transporte y debe tener en cuenta lo siguiente: usar el cinturón de seguridad, no molestar ni distraer al conductor, utilizar los paraderos autorizados, no sacar la cabeza, el torso o los brazos por las ventanillas, no lanzar basura ni objetos a la calle por la ventana del vehículo, abstenerse de subir o bajar de los vehículos en mitad de la vía y también debe atender las siguientes recomendaciones. Cuando el pasajero se sube al bus o buseta, su responsabilidad empieza desde afuera, pues debe esperar en zonas seguras o preferiblemente en los paraderos y terminales. Durante el viaje, debe evitar botar basura como botellas al piso. Si este elemento llega al pedal del freno, le impedirá su buen funcionamiento. La movilidad es un asunto de todos. Por eso, es necesario que como ciudadanos participemos de forma activa y respetuosa en la construcción de una cultura vial que permita movilizarnos de forma segura por vías y carreteras.
Mediante la resolución, el Ministerio del Transporte definió la metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Esta norma se estructura en 2 capítulos. El capítulo 1 describe la metodología para el diseño y la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, mientras que el segundo capítulo describe la metodología para la verificación de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El capítulo 1 tiene 4 fases, las cuales están detalladas en 24 pasos. La metodología para la verificación de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial se describe en 5 etapas y la realiza el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Transporte o los organismos de tránsito según sus competencias. El diseño y la metodología están determinados por la misionalidad y el tamaño de la empresa. Es decir, si la empresa está dedicada a la prestación del servicio de transporte terrestre automotor o se dedica a una actividad diferente al transporte. No obstante, el tamaño de la organización, según el número de vehículos y de los conductores que tenga, clasifica a las empresas en nivel básico, estándar y avanzado. El tiempo para el diseño, implementación y actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial es de 1 año a partir de la promulgación de la norma. Mediante la seguridad vial y manejo defensivo. Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la disminución de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar a un hecho no deseado. La normatividad, desde el punto de vista laboral, está vinculada en la Ley 1503 de 2011, por medio de la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Los actores de movilidad somos todos, teniendo en cuenta el rol que desempeñamos al movilizarnos por las vías públicas y las vías privadas abiertas al público. Dentro de sus condiciones estarían ser peatón, ciclista, motociclista, conductor o pasajero. La accidentalidad, desde el punto de vista mundial, se convierte en la principal causa de muertes en menores y adolescentes, información emitida por la Organización Mundial de la Salud. Y para Colombia, es la segunda causa de muertes violentas en nuestro país, información emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cabe resaltar que los peatones, ciclistas y motociclistas son la población vulnerable de la movilidad. Dentro de los factores de los hechos, debemos tener en cuenta que el 90% de los accidentes ocurren por faltas humanas. La infraestructura de los municipios y ciudades no está acorde al crecimiento en número de sus habitantes. El sistema de aprendizaje empírico, la falta de control operativo y administrativo, el desconocimiento de las normas de tránsito, la distracción, la impericia y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. En el otorgamiento de vehículos, cualquiera puede, en Colombia, comprar o vender un vehículo. Los concesionarios, en la responsabilidad de entregar un vehículo motorizado o no motorizado, omiten las facultades que pueda poseer su futuro operador, y el ejercicio comercial del mismo estimula un poco más las ventas que la movilidad. Dentro de los elementos de seguridad que debemos tener en cuenta, tanto para motocicletas como para vehículos, se trata de utilizar los elementos de seguridad como casco y cinturón de seguridad, solamente para lograr la disminución de la pérdida de la vía en caso de un accidente de tránsito. Dentro de los elementos de seguridad, no se trata de engañar los puestos de control de la policía o de agentes de tránsito utilizando el casco o cinturón de seguridad cuando se encuentran en la vía. Se trata de disminuir la probabilidad de perder la vida en un accidente de tránsito. Lograr una excelente sincronización de la seguridad activa, que es la que nos brindan los vehículos, con la seguridad pasiva, que es la que los ocupantes o pasajeros le brindan al vehículo, con el fin de lograr una eficiente movilidad que promueva la disminución de accidentes, morbilidad y mortalidad. La conducción a la defensiva permite realizar maniobras previendo cualquier tipo de eventualidad. La invitación es siempre conducir seguro. Recuerda,
La seguridad es un compromiso personal. Si no te proteges, nadie lo hará por ti. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito el tema de la NS 131. Como les comentaba, la que está reportada en el sistema está obsoleta de acuerdo a los cambios de normatividad. Básicamente la ley 2050 y el decreto y la resolución que maneja y establece el plan estratégico de seguridad vial. Desde ese punto de vista, es interesante tener en cuenta que los nuevos cambios en materia de seguridad vial están enfocados en proteger a los actores más vulnerables, de acuerdo a lo que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Decenal de Seguridad Vial establecido y el Plan Nacional de Seguridad Vial, el decenio para nosotros, para Colombia, y el de la OIT y el de la OMS. La seguridad vial está enfocada a proteger esos tres actores, que es el peatón, el ciclista y el motociclista. Desde ese punto de vista, los nuevos planes estratégicos de seguridad vial deben diseñar, caracterizar y establecer la actuación de los actores viales de mi empresa y establecer controles y mecanismos para evitar y mitigar la accidentalidad. En este momento, la empresa Acueducto tiene un programa de biciusuarios al trabajo. Este hace parte de la seguridad vial de la empresa y se deben establecer criterios de actuación para ese tipo de actor vial. Pero a nivel de seguridad vial aplica todos los tipos de automotores y no automotores, vehículos que Sin presten embargo, ejemplo. Ahí entraría el tema de transporte fluvial, es decir, el uso de botes y lanchas que tiene la empresa de Acueducto. Resulta que ya el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte retomó algunas funciones y certificaciones que antes manejaba la DIMAR, la Dirección Marítima de Colombia, que pertenecía a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional. En este momento ya se creó el Registro Nacional de Transporte Fluvial, es decir, que así como hay licencias para el manejo de vehículos automotores terrestres, también hay licencias para la operación de vehículos de transporte fluvial, llámese botes, llámese lanchas. Hay que sacar esto y establecer unas bitácoras y tener el tema de Registro Nacional Fluvial. La Ley 2050 del 2020 establece y nos da la oportunidad, y esto es importante tenerlo en cuenta, que si nosotros queremos validar el sistema de transporte o el plan estratégico de seguridad vial, lo podemos hacer a través de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Transporte. Cualquiera de los tres entes de control nos pueden venir a verificar y supervisar el plan estratégico de seguridad vial. Pero también nos dice y tenemos la posibilidad de certificarnos en la ISO 39001, que es la norma establecida para el tema de seguridad vial. Entonces nos da las dos opciones. Si uno está certificado, no hay necesidad de que la verificación la haga ninguna de los entes de control. También es necesario tener en cuenta que dentro de la seguridad vial, que no pertenece al plan estratégico de seguridad vial, la empresa tiene drones. Los drones, los requisitos y control, permisos, licencias, autorizaciones, las otorga una entidad que es anexa al Ministerio de Transporte, que es la Aeronáutica Civil. La capacitación y el entrenamiento de estos operadores también es diferente a las certificaciones que se obtienen tanto para transporte fluvial como para transporte vehicular.
Dentro del transporte vehicular tenemos maquinarias pesada, maquinaria especializada y vehículos livianos. Es decir, es toda una gama de entrenamientos y certificaciones. Y es importante tener en cuenta que el hecho que una persona tenga la licencia de conducción la habilita para operar cualquier tipo de vehículos. Es necesario establecer los criterios de formación, entrenamiento y certificación de las personas que utilizan cualquier tipo de vehículos, llámese automotor o no automotor, porque así lo exige la ley. La ley 2050, la ley 2050 del 2020 dice que debe establecerse desde el punto de vista todos los vehículos automotores y no automotores. El Plan Estratégico de Seguridad Vial ya establece solamente para transporte fluvial y para transporte terrestre. No incluiría dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial todo el manejo de drones. Es importante tener en cuenta esto. Bueno, podemos seguir con la NS 132, Ivette, por favor. La norma NS 132 es una norma especialmente de salud. Tiene algunos conceptos de seguridad, pero básicamente está enfocada a esa salud. Esta norma establece el manejo adecuado de las cargas manuales, es decir, la que no utilizamos ningún tipo de maquinaria, equipo o herramienta. Ivette, ¿puedes proyectar ahí el videito, Manejo por favor? manual de carga. El manejo manual de cargas está presente y con gran frecuencia en las diversas actividades que a diario tú realizas. El levantar, trasladar, empujar y colocar objetos pesados o de grandes dimensiones en forma incorrecta hace posible accidentes que pueden afectar tu integridad física. Sigue las siguientes recomendaciones preventivas y así evitarás con éxito las situaciones de peligro en esta labor. Es necesario que antes de iniciar tus labores habituales de manejo manual de cargas, realices ejercicios de elongación y calentamiento previo. Del mismo modo, verifica el estado del circuito de carga, posibles obstáculos presentes en el camino y el tránsito de vehículos o maquinaria. Mantén siempre ordenado, limpio y bien iluminado los lugares de almacenamiento y las zonas de traslado expeditas. Ten presente que para evitar lesiones musculares debes utilizar todos tus músculos en el levantamiento y descenso de cargas. Además de esto, recuerda mantener siempre la carga pegada al cuerpo. En cargas de un peso igual o mayor a 25 kilos, solicita ayuda a tus compañeros o utiliza los accesorios de ayuda mecánica. Recuerda que el peso reglamentado es de 50 kilos para hombres y 20 kilos para mujeres. Cuando la altura de almacenamiento sobrepase tus hombros, debes utilizar los accesorios o equipos para realizar carga o descarga en altura. Recuerda que es obligatorio utilizar siempre todos los elementos de protección personal: casco, guantes y zapatos de seguridad. Al aplicar estas medidas preventivas, reduces al máximo la posibilidad de sufrir lesiones o accidentes por el manejo manual de carga. Trabajador, cuida tu vida. Ayúdanos a ayudarte. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. Manejo manual de carga. Como lo comentaba en la clase, perdón, en la socialización anterior, estos videos pertenecen a una página donde uno como profesional puede acceder a diferentes tipos de información para poder generar sensibilización o socialización frente a determinado peligro o determinado riesgo que uno quiera conocer o tratar para los trabajadores.
Básicamente ahí lo que vemos, o lo que el video nos resumía, es lo que constituye la norma o cuál es el objetivo de esta norma NS 132. Es una norma que en primera instancia tiene unas obligaciones tanto para la empresa como los trabajadores, a los contratistas y a los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen que desarrollar algún tipo de equipo y maquinaria para hacer el traslado de algún tipo de carga, sí, que sean manuales. Esta norma también tiene unión con la que conocimos la anterior socialización, que fue la NS 108, donde establecen posturas manuales y cómo estas posturas pueden ayudar y evitar a desarrollar algún tipo de enfermedad, específicamente todo lo que tiene que ver con trauma acumulativo de brazo. Es importante tenerlo. ¿Qué es lo que más genera este tipo de riesgo? Es biomecánico y nos genera muchísimos accidentes que yo los denomino los famosos ayayay, que es cuando haces una mala manipulación de la carga y genera lesiones osteomusculares, especialmente ¿dónde? En cintura, caderas, piernas o brazos. Es importante que esta norma establece requisitos para eso. De igual manera, esta norma tiene y completa algunos, digamos, antecedentes o buenas prácticas en el manejo de productos químicos. Es importante saber que dentro del manejo manual de cargas, el sistema globalmente armonizado tiene una parte esencial desde el punto de vista de manejo de equipos responsables, almacenamiento de bultos y de sustancias químicas. También incluye el tema de planes de emergencia y contingencia y los procedimientos operativos normalizados desde el punto de vista de el manejo de las cargas para poder atender un tema de primeros auxilios. Y continuamos, por favor. Hola amigo de FisioOnline, este será un consejo que seguramente has oído muchas veces. Agáchate bien porque si no acabarás perjudicando tu columna, sobre todo la zona lumbar. Bien, en este vídeo trato de explicarte qué lesiones puedes provocarte cuando te agachas mal, sobre todo si te agachas mal cogiendo pesos, y cómo debieras de hacerlo bien para evitar estos problemas. En primer lugar, decir que el problema viene de que la zona lumbar o la columna tiene ya unas curvaturas fisiológicas, es decir, la zona cervical está hacia adelante, la zona dorsal hacia atrás, lo que se llama una cifosis, y la zona lumbar una lordosis hacia adelante, ¿de acuerdo? Cuando nos agachamos se tienden a cambiar o a borrar estas curvaturas y ahí viene el problema. Te lo explico también en este modelo anatómico, en esta columna flexible. Como veis, zona cervical hacia adelante, zona dorsal hacia atrás y la zona lumbar tiene que estar, en algunas personas más que en otras, pero tiene que estar hacia adelante, lo que se llama una lordosis lumbar fisiológica. Cuando nos agachamos mal, lo que se produce es una pérdida o se elimina esta curvatura hacia adelante de la zona lumbar. Es decir, agachándonos mal, hacemos esto. Tendemos a doblar el tronco hacia adelante, perdiendo completamente esta curvatura y provocando dos situaciones en la zona lumbar. Una, la pérdida de congruencia entre vértebra y vértebra, ¿vale? Esta pérdida de congruencia puede provocar un lumbago agudo. ¿Vale? Aquí es como que los músculos están demasiado estirados, no son eficaces y se pierde esta congruencia y se da un lumbago o lumbalgia agudo. ¿Vale? Y la segunda situación que se da, que puede tardar más tiempo pero es más peligrosa o más dañina, es la que se produce por la presión constante en los discos. ¿Veis? Los discos son estas almohadillas, te lo explico mejor en este modelo. Los discos son estas almohadillas o la almohadilla que hay entre una vértebra y otra. Cuando es una almohadilla como rellena de gelatina. Está hecha para soportar muchísima presión. Pero si esta presión es demasiado mantenida y sobre todo con peso, cuando nos doblamos, cuando al doblarnos a coger un peso se flexiona demasiado la vértebra, hay una presión excesiva sobre esa almohadilla y esta puede reventar, provocando esto que veis aquí, una hernia discal. Ahí lo ves muy bien, eso es. Esta hernia discal lo que hace es disminuir el espacio por donde sale esta raíz nerviosa, ¿vale? Y lo que provoca es un estrangulamiento de la raíz,
provocando lo que llamamos una ciática, en este caso una ciática por hernia discal. Ha reventado esa almohadilla, ese disco, porque nos hemos agachado mal. Evidentemente hay otros factores que también han favorecido previamente a que ese disco estuviera deteriorado, pero el agacharse mal y sobre todo cogiendo peso puede ser al final la última puntilla que haga que tengas una hernia discal. Por lo tanto, dos situaciones por las cuales el agacharse mal va a hacer daño. Una, provocando lumbalgias o lumbagos, ¿vale?, que se pueden reponer con cierta facilidad, con reposo, antiinflamatorios, fisioterapia, pero la hernia discal es la consecuencia tardía pero segura que se acaba produciendo cuando una persona se agacha perdiendo la curvatura lumbar. ¿Cómo hay que agacharse bien? Pues primero dos consejos. Uno, que te lo has oído siempre, dobla las rodillas, coge el peso doblando las rodillas, y esto es correcto, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una caja de 15 o 20 kilos y para agacharme bien lo que tengo que hacer es doblar las rodillas y las caderas, porque cuanto más músculos uso, cuanto más músculos utilizo, menos trabajan los discos. A más trabajo muscular, te cansas más, pero los discos trabajan menos. Con lo cual, una forma de agacharse trabajando bien los músculos es doblando rodillas y doblando las caderas, ¿de acuerdo? Ahí el fallo que tiene mucha gente es que lo que hace es doblar rodillas y caderas, pero la zona lumbar sigue estando con esa pérdida de curvatura, es decir, como sacando chepa en esta altura, ¿no? Entonces cogen el peso así. Vale. Está bien en cuanto a esto, pero los discos siguen soportando bastante presión. La forma idónea sería mantener la curvatura, ¿vale? Es como sacar los glúteos, el trasero hacia atrás, para mantener esta curvatura. Agacho rodillas y doblo las ingles y ahí cojo el peso. Y si tengo que bajar demasiado abajo y no me da, o no tengo la elasticidad suficiente, doblo una rodilla, la hinco en el suelo, aproximo, pero mantengo, es importantísimo mantener esta espalda lo más recta. Mantenerla recta implica mantener esa curvatura hacia adelante, porque ahí trabajan mucho los músculos. Y repito, si trabajan los músculos, no trabajan los discos, trabajan menos. Ahí aproximo el peso y lo levanto con la musculatura de las piernas y la espalda erguida. La espalda mantengo esa curvatura. O al revés, al agacharme, mantengo esa espalda recta, curvada hacia adelante, y sujeto el peso, lo dejo caer con la musculatura de las piernas. Es más cansado, pero esa cuestión de entrenamiento deja de ser cansado, todo es entrenarlo. Y cuanto más cansado es, menos agresivo para los discos. Por eso, cuando uno se agacha mal, incluso aunque se agacha a coger un pañuelo al suelo, le puede dar lumbago. Si toda la doblez para intentar llegar al suelo lo haces con la columna y las piernas están estiradas, ahí toda la doblez viene de aquí y te lesionarás. Sin embargo, cuando coges un peso, por muy intenso que sea, si lo coges bien, pues la espalda aguanta mucho porque están trabajando mucho los músculos, no tanto los discos, ¿de acuerdo? Este es el consejo que te quería dar, que creo que puede ser muy útil para, si ya tienes la espalda tocada o algo dañada, el agacharte bien hasta para lavarte la cara es fundamental para no tener lumbalgias y prevenir hernias discales. Espero que haya sido de tu interés. Te dejo en la descripción del vídeo, un tratamiento para las lumbalgias en el caso que te haya dado, ¿de acuerdo? Una serie de consejos para cuidar tu columna. Gracias, Ivette. Básicamente lo que dice esta norma y este video está consolidado ahí. La norma está enfocada al manejo y a las buenas prácticas de la manipulación de las cargas manuales. Los temas osteomusculares y las lesiones y el reporte de accidentes y enfermedad laboral es demasiado alto por este concepto o por esta caracterización de este tipo, este peligro. Es necesario conocer y determinar que este tipo de riesgo lo tenemos tanto en la parte operativa como en la parte administrativa. Es más frecuente en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque en la parte administrativa las personas somos más sedentarios, estamos casi todo el tiempo sentados y estamos en nuestro equipo. Generalmente muy de vez en cuando hacemos algún tipo de actividad como agacharnos, como levantar algún tipo de caja, etcétera, y es ahí donde se presenta la lesión. Como les decía, es la cantidad de, de cirugías, de reporte, de lesiones en columna es
exagerado en Colombia. Se han hecho muchísimas campañas para el manejo. Otra cosa que es importante tener en cuenta, sobre todo en la parte operativa, es el famoso cinturón de seguridad para el manejo de cargas, que era una especie de faja que se apoyaba en la cintura y las personas creían que entre más ajustado estuviera, pues más funcional era. Está prohibido, ¿por qué? Porque esto es lo que se denomina una sensación de falsa seguridad o de falsa protección. Las personas o los trabajadores tenían la idea que estaban protegidos y hacían exceso de levantamiento de cargas con unos pesos superiores a los autorizados. Teniendo en cuenta esto, el ministerio lo prohibió y no se puede utilizar. Por eso, porque no protegía la espalda y la cantidad de lesiones y determinación de enfermedad laboral fueron altísimas, altísimas los reportes y la cantidad de cirugías que se tuvo que hacer por parte de las ARLs por exposiciones de este tipo. La norma consolida cuáles son las características de la carga, cómo es el esfuerzo físico y sobre todo lo que veíamos en el video. Establece buenas prácticas frente al manejo de la carga, cómo se debe actuar, cómo se debe manipular la carga. Entonces es indispensable conocer esas buenas prácticas. ¿Para qué? Pues para que las apliquemos. ¿En dónde? En nuestro medio de trabajo. Siguiente, Ivette, por favor. La norma también, por otro lado, nos tiene tiene relación, nos deja la siguiente, Ivette, por favor. Cierro ya con esto. Tiene que hacer relación con la norma que veíamos en la socialización anterior, que era la NS 108, que tiene que ver con herramientas manuales. La postura de las manos en el agarre de la manipulación de la carga juega un 50% en evitar que se genere algún tipo de accidente o de lesión. Es un conjunto y tenemos que verlo como un sistema. El agarre y el impacto que se tiene y la postura que se tiene en el momento de manipular una carga. Bueno, llegamos a una norma que es quizás de las normas más importantes que tenemos en este momento en la empresa por cumplir y por establecer darle cumplimiento a los requisitos. La NS 133, que nació con el nombre de Requisitos Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo para transporte en botes. Resulta que la empresa no tiene solo botes, la empresa también tiene otro tipo de transporte fluvial como son las lanchas. Entonces, de acuerdo a lo establecido por el ministerio, no debe denominarse bote, sino transporte fluvial, por la caracterización que tenemos en equipos y que está relacionada con lo que les comentaba de la NS 131 y el Plan Estratégico de Seguridad Vial, teniendo en cuenta que entró en vigencia el Registro Nacional Fluvial. Este video sí es de la empresa, es un video que se hizo, lo hice yo, haciendo un aforo en el río Bogotá. Y ¿me regalas por favor el video? Gracias. Es súper corto. Es un video, y ven, colócalo por favor otra vez que quiero que veamos una cosa y analicemos algo. En el video podemos observar que no solamente es el uso como tal del bote, sino también todos los elementos de seguridad que debemos llevar y adicional los otros riesgos a los cuales nos vemos expuestos. ¿Por qué? Porque imagínense en el espejo de agua que estábamos en el río Bogotá, los niveles de contaminación.
Entonces, esta norma debe también tener en cuenta otras normas como es la ANS 171, que es la norma de riesgo biológico de la empresa. Aparte de la 131, que nos establece los requisitos de seguridad vial. Entonces, es importante tener en cuenta que la caracterización de los vehículos que utiliza la empresa son necesarios ¿para qué? Para determinar las acciones y los planes de manejo de atención de acuerdo a lo que establece la nueva normatividad y el Registro Nacional Fluvial. También la certificación para la formación, entrenamiento de los operadores de este tipo de vehículos. Es decir, las áreas de la empresa de acueducto que supervisen contratos donde tengan que hacerse actividades, donde se utilicen lanchas y botes, no solamente tienen que cumplir con la NS 133, con la NS 131, sino que adicional tienen que cumplir con las estrategias, pilares, enfoques del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El tema de incumplimiento de seguridad vial por el tema de ser una situación catalogada como salud pública, se debe trabajar de manera integral. Eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Siguiente, Ivette, por favor. Acá tenemos una de las obligaciones de la empresa. Las obligaciones de la empresa no es que acueducto solamente como hablando los directivos solamente tienen que tener compromiso, sino todos los profesionales que tengamos o que tengan bajo su mando o su responsabilidad, mejor, subalternos o que tengan personas operarias responsables o contratos donde se utilice algún tipo de vehículo de transporte fluvial. Tiene que tramitar y tener al día las patentes de navegación, tener la licencia de tripulante autorizada por el Ministerio de Transporte, que esto es como una especie de licencia para manejar cualquier tipo de vehículo, ¿sí? Es equitativo. De igual manera, hacer los registros en el Registro Nacional Fluvial, tener al día, porque la autoridad también puede ser sancionada a la empresa, no solamente por el Ministerio de Transporte, sino también por la DIMAR o por la Superintendencia de Transporte, porque no se estaría cumpliendo. Hay unos temas relacionados específicamente que tienen que ver con la señalización fluvial en los cuerpos que tiene la empresa o donde la empresa utiliza este tipo de vehículos y determinar las necesidades de señalización, tanto para el vehículo como en las áreas donde se utilizan los mismos. Es necesario también hacer y tener certificada a los personal que está expuesto a técnicas de salvamento, certificación en primeros auxilios y salvamento acuático. Eso es importante que la empresa empiece a caracterizar y a visualizar cuáles son las personas que deben ser certificadas y hacer los respectivos requerimientos a la Dirección de Calidad y Mejoramiento de Vida o a los supervisores o a los superiores. Esto es indispensable y estamos en mora de hacer. Siguiente, Ivette, por favor. Frente a las recomendaciones anterior, Ivette, por favor, de los trabajadores, es importante tener en cuenta que los tripulantes son los dueños del vehículo y el control de los vehículos y la responsabilidad que ellos adquieren por ser los operadores están metidos o inmersos dentro de la certificación cuando adquieren su certificación de tripulante. Por otro lado, es importante que los trabajadores conozcan cómo se debe llenar el formato de bitácora y realizar los registros de desplazamiento de manera diaria y continua. De igual manera, es necesario conocer las reglas de camino de Thomas Gray, indispensable certificarse en el conocimiento de estos todos los operarios. No todas las personas que ingresen a un bote, un vehículo o una lancha de la empresa acueducto tienen que estar certificados, pero el operario sí, y las normas de seguridad, consejos, etcétera,
que ellos soliciten deben tenerse en cuenta y deben ser cumplidas. Si hay una persona que esté bajo la influencia de sustancias psicoactivas, alcohol, no puede ingresar y el operador del vehículo es el responsable de impedir este ingreso. Siguiente, por favor. Básicamente las recomendaciones de seguridad están direccionadas al uso de elementos de protección personal, están enfocadas a no sobrecargar la embarcación, no superar el peso y la autorización que haya emitido el Ministerio de Transporte. Ya les digo, ya la DIMAR no genera esta certificación, la genera el Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional Fluvial. También se debe tener en cuenta la NS 115, que son las normas específicas para la operación de toma de muestras, la NS 171 y la NS 176, como la 180 y finalmente la 183, que tiene que ver con temas de almacenamiento y manejo de sustancias químicas que no se deben transportar en este tipo de vehículos. Siguiente, Ivette, por favor. Bueno, dentro de la norma trae un anexo muy importante para el tema de manejo de salud, y el principal riesgo que tenemos de salud es un hombre al agua, un hombre que haya caído del vehículo de transporte fluvial y entre en estado de hipotermia. Entonces, desde este punto de vista, se establece el anexo del manejo de salud, primeros auxilios y los códigos de seguridad que se tienen que tener o conocer en cuenta en el momento de solicitar el auxilio o en el momento que se solicite apoyo para poder hacer el manejo o el tratamiento mejor de cómo se debe manejar la emergencia y el procedimiento operativo normalizado. Eso es vital que los conozcamos desde el punto de vista del manejo y la atención de la emergencia. Siguiente, por favor. Ya hablamos de tratamiento, de la señalización fluvial, ya lo hablamos. Siguiente, por favor. Vamos a entrar en la NS 134, que tiene una relación con la anterior norma. Esta norma es transversal absolutamente para toda la empresa, para todas las áreas, para todos los procesos y para todos los contratistas. Esta norma, la 134, son los requisitos para elaborar los planes de emergencia. Dentro de los planes de emergencia, entonces, están los requisitos para elaborar los procedimientos operativos normalizados y tienen una dirección específicamente a lo que es sistema comando incidente, atención a incidente a persona. Insisto en esto, la seguridad y la salud en el trabajo se enfoca a atender a la persona, no a la área ni a los materiales, ni a lo que se establece como pérdidas, ¿sí? Ivette, por favor, ¿me regalas el video? Carla es una adolescente curiosa, buscando siempre ayudar a los demás. Un día fue testigo de una emergencia. Si contáramos con un sistema integrado de primera respuesta, Carlita, así como cualquier ciudadano, llamaría al centro de emergencias, a través del cual se destinaría de forma oportuna a los equipos de atención idóneos a cada hecho de emergencia. Así, los equipos operativos, a través de un sistema de comandos de incidentes SCI, atenderían de forma adecuada y coordinada el evento, siguiendo estos 8 pasos. Informar a la base de su arribo al evento, asumir el mando y establecer el puesto de comando PC, evaluar la situación, establecer su perímetro de seguridad, establecer los objetivos, determinar las estrategias y tácticas, determinar las necesidades de recursos, preparar la información para transferir el mando, porque con un sistema de primera respuesta integrado hay más posibilidades de salvar vidas a tiempo. Juntos construimos las bases para el sistema de primera respuesta para la atención de incidentes, emergencias y desastres. Para ello se crearon mesas departamentales de primera respuesta, donde se coordinan diversas acciones y se generan instrumentos como el documento de clarificación de roles, protocolos, procedimientos y malla curricular unificada, entre muchos otros.
En este marco, con las mesas departamentales se construye una estrategia nacional para la gestión de primera respuesta, incluyendo equipamiento para capacitación. Se desarrollaron acciones de fortalecimiento de capacidades de los equipos de primera respuesta para responder de forma oportuna y eficiente a incidentes, emergencias y desastres. Se desarrollaron talleres de capacitación y planes de incidencia para la reducción de brechas de género en la primera respuesta. En este marco, mujeres operadoras que atienden incidentes, emergencias y desastres como parte de sus acciones de incidencia, desarrollaron ferias por la equidad de género en el eje troncal del país. Se dio asistencia técnica y se desarrolló capacidades para realizar 2 simulaciones y 2 simulacros departamentales. Se trabajó también la gestión de la conflictividad para garantizar la adecuada coordinación entre los equipos de primera respuesta, entre otras acciones. Bueno, en este video podemos ver el resumen de lo que es el sistema comando incidente. Dentro de esto podemos establecer los principios que se deben tener en cuenta para que se establezca dentro de los proyectos, estén ajustados. Ejemplo, cuando uno recibe un plan de emergencias de un contratista o de un área, resulta que trae una cantidad de literatura, pero no viene ajustado ni aterrizado a los procesos o a las actividades que se van a ejecutar. Por eso es necesario conocer el sistema comando incidente y vital importancia, que ahí lo decían, lo que llamamos primer respondiente. ¿Qué es el primer respondiente? Es cuando una persona se certifica a través de la Secretaría de Salud, está compuesto en 2 fases. Las 2 fases son gratuitas. Cualquier persona que vaya a hacer una intervención en emergencias debe tener el certificado primer respondiente. Y eso debe estar establecido en las obras y en los proyectos. Entonces, la certificación y el curso es súper fácil de hacer. No es complejo, no vale nada, es gratuito. Tienen que hacerlo la parte administrativa del proyecto y la parte operativa. Todos los brigadistas debemos tener el curso de primer respondiente, tanto fase 1 como fase 2. ¿Para qué? Para poder tener la habilidad y el conocimiento para poder hacer una intervención y adicionar las capacitaciones y entrenamientos que necesitamos en sistema comando incidente. Eso es que sea una obligación dentro de la ejecución de los contratos. Si usted tiene un plan o una brigada de emergencia y usted como supervisor del contrato, del proyecto, siempre avala las actividades, nunca verifica que las personas que conforman esas brigadas tengan el curso de primer respondiente, déjeme decir que está faltando e incumpliendo aparte de la normatividad. Todos debemos tener el certificado de primer respondiente, primero como ciudadanos y segundo como parte de una brigada de atención, ya sea primeros auxilios, evacuación, porque las brigadas tienen diferentes tipos de grupos y de funciones dentro de la actuación que se hace en el caso de un evento. Entonces debemos estar certificados, les digo, en la página de la Secretaría de Salud, primer respondiente. Ahí están los cursos. Por favor, ingresen y supervisen y de igual manera actualicen a su personal que hagan parte de brigadas, que estén certificados como brigadistas, pero que no tengan el tema de certificación en primer respondiente, entonces tienen que dar ese alcance. Ivette, por favor, ¿me apoyas con el video? Gracias. Proteger a las personas y a la propiedad no es un trabajo para una sola persona u organización. Cada uno tiene un papel en el proceso de construir un entorno seguro para todos. Este es el ecosistema de protección contra incendios y seguridad humana, que cuenta con 8 componentes. Todos los niveles de gobierno son responsables de mantener efectivas políticas y entornos regulatorios que apoyen la protección contra incendios y la seguridad eléctrica, humana y de la construcción.
La utilización de los más recientes códigos y normas elaborados por expertos de todo el mundo determina niveles mínimos de seguridad para proteger a las personas y a la propiedad. Las normas de referencia son parte del código y resulta de suma importancia que sean aplicadas junto con los principales códigos y normas. Invertir en seguridad debería ser la prioridad de todos. Todos debemos trabajar unidos en la asignación de recursos para reducir las pérdidas. Promover el desarrollo y uso de profesionales capacitados asegura que se apliquen de forma correcta los códigos y normas más actualizados para reducir el riesgo de lesiones, pérdidas y muertes para los trabajadores y el público. La seguridad de los lugares donde la gente vive y trabaja dependerá únicamente del cumplimiento con el código antes, durante y después de la construcción. Los socorristas deben sentir que están preparados para proteger a sus comunidades y sus comunidades deben trabajar para evitar situaciones de emergencia y estar preparadas para enfrentarlas. Al recibir consejos y pasos de acción, el público puede tomar mejores y más informadas decisiones y actuar para proteger sus hogares y seguridad personal. Al trabajar unidos, comprometiéndonos nuevamente y promoviendo la prevención, la protección y la educación, podemos mejorar nuestro trabajo sobre protección contra incendios y seguridad humana para ayudar a salvar vidas y reducir las pérdidas. Es un mundo grande. Protejámoslo juntos. Bueno, yo siempre insisto que hay dos bases para poder elaborar los planes de emergencia. Las dos bases son las siguientes. Primero, el tema de lo que es sistema comando incidente. Y segundo, lo que son la NFPA, que es el Código de Seguridad Humana, enfocado desde SST. Acá no tenemos implicación en el manejo de accidentes de tipo o de origen ambiental o los incidentes o accidentes que están direccionados al manejo de las pérdidas por incendio. Sí, la prioridad de SST es salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores, de las personas expuestas. Eso es vital que lo tengamos en cuenta. De acuerdo a eso, el plan de emergencia, los procedimientos operativos normalizados y puede utilizar, por ejemplo, un tema de planificación de brigadas en obra. Todo lo que yo utilice desde ese punto de vista tienen que ir direccionados únicas y exclusivamente ¿a qué? A proteger la persona. Y eso debemos visualizarlo en el momento que ajustemos el documento o que elaboremos el documento. Uno ve, ejemplo, planes de emergencia copy-paste que no ni siquiera tienen el plan de evacuación correspondiente al plan al área, digamos, a los expuestos, a la forma como está organizado en los puntos de obra o donde tenemos ubicados nuestros containers. Entonces, los planes de evacuación no coinciden. Por eso, siempre se pide que los planes de emergencia, los procedimientos operativos normalizados y las brigadas estén direccionadas a el tema de manejo directo del proyecto y a las actividades. Ejemplo, a veces uno ve proyectos que tienen que ver con manejo, digamos, de recurso hídrico y me dicen incendio y uno dice, ¿y qué se les va a incendiar? Si ese no es el tema que se está trabajando. Entonces, eso es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque en el caso de una investigación, ya sea por un evento, un incidente, una multa, una sanción, es necesario que el plan de emergencias esté estructurado de acuerdo al objeto contractual y a las actividades que yo ejecuto. Eso es indispensable que yo como supervisor lo tenga claro. Pero adicional, aquí hay un tema complejo que no lo están haciendo los supervisores. Muchas veces es por desconocimiento. Los planes de emergencia constituyen, yo le digo más o menos un 20% de lo que son los planes de gestión de riesgos de desastres. Resulta que el decreto 2157 del año 2017 dice que las empresas que ejecuten proyectos, ya sean de origen de entidades públicas o privadas, deben tener los planes de gestión de manejo de riesgos y desastres cuando impacte a la comunidad.
Ejemplo, si yo estoy haciendo unos cambios de tuberías en X barrio, en X sector, y tengo un impacto a la comunidad, estoy haciendo zanjas, estoy haciendo excavaciones, generando una cantidad de residuos, todo eso es un impacto a la comunidad. No solamente debo tener mi plan de emergencias, sino que también debo tener mi plan de gestión de atención de riesgos y desastres. Eso se está omitiendo. Hay gente que está validando el plan de emergencias por este plan de gestión de riesgos y desastres. Es diferente, son dos documentos totalmente diferentes y son dos actuaciones diferentes. El plan de gestión de atención de riesgos de desastre tiene que dar un cumplimiento a los requisitos establecidos por las alcaldías y por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El plan de emergencias y la NS 134 no da cumplimiento al plan de gestión de atención de riesgos y desastres. Entonces, es importantísimo que tengamos esto en cuenta. Si yo superviso contratos de obra con impacto a la comunidad, debo tener mis dos documentos y el plan de emergencia simplemente es una partecita de ese plan de gestión de atención de riesgos y desastres. Y ve, por favor, me regalas el video, gracias, porfis. Cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. A continuación vamos a hablar sobre gestión del riesgo de desastre. El marco normativo de la gestión del riesgo de desastre en Colombia es la Ley 1523, por la cual se crea la Política Nacional sobre Gestión del Riesgo de Desastre y se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. En el marco de Sendai, que se hace en el 2015, Colombia firma los acuerdos para que se empiecen a aplicar medidas para reducir el riesgo de desastre en los países. En Colombia se conoce como gestión del riesgo de desastres. Luego, en el año 2017, sale el decreto 2157, reglamentando el artículo 42 de la Ley 1523. Estos temas los vamos a desarrollar más adelante dentro del contenido para entender qué es la Ley 1523 sobre la política y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de lo que trata el decreto 2157. ¿Qué es el riesgo? En este caso, riesgo de desastre. El riesgo de desastre lo conocemos como una fórmula donde hay una amenaza por una vulnerabilidad. El riesgo de desastre es una probabilidad de que suceda unos daños o unas pérdidas cuando se encuentra una amenaza y existe una vulnerabilidad. ¿Qué es una amenaza? Las amenazas están relacionadas con varios fenómenos o unos tipos de fenómenos. Los conocemos, el primero como de los fenómenos de tipo natural. Son aquellos que están asociados con la naturaleza, algo que no podemos nosotros manejar como seres humanos. Los otros son los fenómenos socionaturales, que son estos mismos fenómenos naturales, pero donde el hombre ha intervenido y ha acelerado ese proceso o lo ha amplificado las consecuencias. Los otros fenómenos son los fenómenos tecnológicos que están asociados al común vivir de los seres humanos. Son aquellos que tienen que ver con la infraestructura, están relacionados a las explosiones, los incendios, los cortos, los volcamientos, todo este tipo de eventos que sucede en el común vivir de la población son los fenómenos de tipo tecnológico. Y por último están los fenómenos de tipo antrópico, que son los que efectivamente el hombre incide para que sucedan este tipo de fenómenos. Hay unos que son voluntarios y otros involuntarios. Por lo anterior, debemos ser conscientes que estamos expuestos a riesgos, porque nuestro territorio, donde vivimos, estamos ubicados en diferentes accidentes geográficos, valles, laderas, en fin, cualquier tipo de ubicación geográfica, estamos expuestos a cualquier tipo de estos fenómenos, ya sea de tipo natural, de tipo socionatural, tecnológico o antrópico. Es por ello que es importante que las empresas gestionen los riesgos de desastres. Hay un estudio de la ANDI que dice que cuando una empresa tiene un desastre, tiene una emergencia de grandes consecuencias,
Normalmente el 40% de las empresas en el primer año cierran, o sea, son empresas que nunca se van a recuperar, nunca van a poder continuar. Y al segundo año cierran el otro 25% de empresas, es decir, que si una empresa no gestiona los riesgos y se materializa uno de estos escenarios de riesgo y sufre un desastre, en 2 años el 65% de esas empresas no van a continuar. Tenemos una gran exposición, tenemos un gran riesgo, podemos perder nuestro patrimonio, podemos perder lo que hemos construido toda la vida. De otro lado, la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre de las Naciones Unidas, en otro estudio que hizo, dice que por cada dólar invertido en gestión del riesgo, es decir, en conocer y reducir el riesgo, se puede ahorrar entre 4 a 7 dólares en atención a ese desastre, atención a esa emergencia o la resiliencia, o sea, volver a recuperar la producción que tenía antes. Como podíamos observar, esta evaluación de estos riesgos es diferente a la evaluación y a la matriz de riesgos del proyecto y es diferente a la evaluación y a la matriz de peligros o evaluación de riesgos desde SST. Es importante tener las diferencias de este tipo de evaluaciones. A veces tendemos a hacer una sola matriz con toda esta evaluación. Eso lo hace denso y hace casi imposible hacer la atención y la dirección de toda la atención que se debe implementar dependiendo del tipo de riesgo que yo evalué y que identifiqué dentro de mi proceso. Entonces, la recomendación es a los supervisores de contrato que establezcan, exijan y documenten la gestión de atención de riesgos de desastres. Bueno, hay otra norma, que esta norma también está relacionada con el tema de seguridad vial, que es la norma NS 131. Esta norma establece los requisitos específicamente en actividades relacionadas con ISAGE. Ivette, siguiente, por favor. ¿Qué es un ISAGE? Sencillamente es una manipulación de algún tipo de carga o de alguna elevación que se haga. Esta norma está cobijada bajo la norma nacional de alturas. A nivel Colombia no existe una norma legal que incluya el aspecto de ISAGE, por eso se aplica la normatividad tanto técnica e internacional. Específicamente en el tema de ISAGE se aplica OIT y se aplica temas o requisitos de la OSA. Y también algunos temas que establece entidades como la Unión Europea. Básicamente, ¿qué es lo que es un ISAGE? Es el traslado, elevación de una carga a través de ¿qué? De una maquinaria o de un equipo. Eso es lo que consiste un ISAGE. Y como les mencioné, hace parte de los controles establecidos para el tema de seguridad vial. Siguiente, Ivette, por favorcito. La norma establece cuáles son los requisitos generales para el equipo. Cómo se maneja la certificación de, ahí entra todo lo que son grúas, malacates, torres, telesféricos. Todo eso hace parte de los equipos que se utilizan para ISAGE. Incluso a veces se hace ISAGE con retroexcavadora. Hay unos requisitos especiales para hacer ISAGE con retroexcavadora. Se puede hacer dependiendo de qué, del peso de la carga. Ahí la clave está en nunca pasar el 80% de la capacidad de carga que tiene un equipo. Siguiente, por favor. Ok. Como se decía, dentro de las normas que aplican para ISAGE están las normas ASME, que son las que establecen los requisitos de certificación tanto para el tema de la maquinaria y el equipo como para los accesorios de ISAGE. ¿Cuáles son los accesorios de ISAGE? Lo que conocemos como straws, que pueden ser enredata o tela, en guaya o cadena. Hay diferentes tipos de accesorios de ISAGE.
los cuales deben estar certificados y se deben hacer unas inspecciones de acuerdo con lo establecido en la norma ASME. ¿Para qué? Para evitar el tema de daño, fatiga de las cadenas o de los accesorios, o por quemaduras, por ejemplo, cuando hacemos procesos de soldadura, o simplemente ya la fatiga, el uso o la pérdida de su vida útil ya como equipo por el desgaste o el manejo que se le ha dado. Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, las normas de los proyectos o las normas o los ensayos para los equipos de alturas son destructibles, no se pueden hacer. Pero para los accesorios de izaje hay unas pruebas de ensayo o de laboratorio que aplican desde el punto de vista que se hacen con láser y no son destructivos. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, dependiendo del equipo y el ensayo que yo haga o la certificación que requiero, algunas es posible hacerlas. Siguiente, por favor. Ivette. Las inspecciones, hay unas inspecciones que son preuso, que la debe hacer el trabajador, hay unas que son frecuentes, que las debe hacer el especialista en SST, y está la inspección de periódica o de certificación. En terreno no debe haber ningún equipo, o grúa, o PH, o todo lo que utilicemos para izaje que no tenga certificación. Si no tiene la certificación, no debería estar en campo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo aplica para los accesorios. Es importante tener en cuenta que la vida útil de los accesorios y las hojas de vida de estos accesorios deben contar con la certificación de acuerdo a lo establecido en las normas ASME. No aplica ANSI para accesorios de izaje. Solamente ASME. Siguiente, por favor, Ivette. Dentro de la norma ustedes pueden ver cuáles son los tipos de daños que presentan los diferentes tipos de eslingas utilizadas en movimientos o traslados o elevación de cargas. Siguiente, por favor. También tenemos los procedimientos que aplicarían desde el momento del izaje. ¿Cómo es el tema o determinar cuándo un izaje es crítico o no crítico? Cuando el izaje es un izaje básico, o determinar la criticidad del izaje es indispensable. ¿Cómo lo determino? Dependiendo de mi carga, de la tabla de carga, que eso lo tiene el equipo, frente a no superar el 80%. Nunca la carga debe ser más pesada que el 80% de la capacidad de carga que tenga mi equipo. Siguiente, por favor. La norma trae algunas partes donde establece cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas en el manejo de grúas, de PHs o equipos utilizados para izaje. Aquí dentro de esta norma entra la NS 130, ¿no? Sino que tiene una norma especial porque el montacargas, por la gravedad cuando se presentan los accidentes, es necesario establecer unos controles muy específicos y no tan generales como los que se establecen desde el punto de vista de izaje. Siguiente, por favor, Ivette. Ok, en el izaje, una de las cosas más indispensables e importantes es establecer las distancias, específicamente con el manejo de las tensiones, ya sean altas, bajas o medias. El contacto con una red podría generar unos daños significativos, no solamente a nivel de equipo o de pérdida de carga o del operario, sino a nivel de comunidad. Entonces, durante los procesos de izaje y la elaboración del plan de izaje, juntamente con la determinación de la criticidad del izaje, debe establecerse el tema y los puntos de distancia. Siguiente, Ivette, por favor. Ok, la norma tiene, como dentro de la señalización, las señales de elevación y transporte. Resulta que en izaje la comunicación no se da de manera verbal, se da de manera manual. Y existen unos códigos para los cuales tanto el
operador del equipo o el operador de izaje, como eso se llama aparejador o señalero, tiene que dar unas claves y es el único autorizado para tener este tipo de comunicación de acuerdo a la maniobra, al peso de la carga y a la ubicación que se vaya a hacer. Es indispensable tener en cuenta que estos comandos están por norma internacional y aplican a nivel mundial. Siguiente, por favor. Ya les hablé del tema de la planeación de izaje, el plan de izaje, la determinación de la capacidad de la grúa frente a la capacidad de la carga, nunca superar el 80%. Siguiente, por favor. Ya hablamos sobre el izaje crítico. En la norma se establece, obviamente, algunos criterios para determinar también si el izaje es crítico o no, adicional del porcentaje de la carga, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, el puente grúa está también determinado como un equipo para el uso o está catalogado dentro de las operaciones como equipos utilizados para izaje. Tiene unos requisitos diferentes a lo que tienen las PHs o las grúas, pero igual son equipos que se utilizan para izaje y tienen una normatividad aplicable desde el punto de vista de normas y de desarrollo. Siguiente. Ya hablamos de las grúas móviles. También lo que se llamamos como el manlift, también ya lo tenemos contemplado dentro de la norma como un equipo. Siguiente, por favor. Ya hablamos de los montacargas y de la importancia de por qué se desarrolla. Acá podemos ver las eslingas, el tipo de eslingas, de acuerdo a las necesidades de la carga. La eslinga se utiliza de acuerdo al aseguramiento de la carga. No al peso, sino al aseguramiento y el tipo de carga que yo vaya a elevar. Siguiente. Tenemos las formas de aseguramiento de la carga. Siguiente, por favor. Y finalmente tiene unas recomendaciones. ¿Para qué? Para el uso y el aseguramiento de la carga. El otro 80% está aquí. El 50% de un izaje perfecto o exitoso está en el aseguramiento de la carga y en el lenguaje que utilice el aparejador o el señalador. Siguiente. Vamos a ver el videito, por favor. Ему надо стрелой выдвигать туда. Como podemos observar en el video, la carga no se determinó realmente la capacidad de la carga, el peso de la carga. Una vez se libera el peso total, la capacidad de carga era superior al equipo que se estaba usando. Por esta forma se pierde la estabilidad porque se supera el peso y viene la gente donde quedan aplazados los dos operarios, tanto el que estaba como señalero como el operario de la PH, que yo no sé, pero siempre los operarios por
se genera un tipo de aplastamiento del operario. Bueno, me resta agradecerles por la atención y por la compañía, y finalmente si tienen algún en la aplicación de alguna norma en específico, por favor se pueden comunicar con el área de ingeniería especializada, y de manera atenta los invito a que me apoyen y me colaboren con la pequeña encuesta de apropiación del conocimiento que está en los siguientes enlaces en el chat. Entonces, por favor, agradezco nuevamente su apoyo y su compañía. Muchas gracias, muy amable. Si hay alguien que tenga preguntas, este es el momento, por favor. Por el momento no tenemos mensajes en el chat, aunque nos solicitaron se compartiera la presentación, que con mucho gusto se enviará por correo electrónico. A los que estén interesados, por favor, remitirnos el correo en el chat de esta reunión. Y nuevamente agradecerle a la profesional Marisol Ortega que nos ha acompañado en esta sesión de socialización de normas de seguridad y salud en el trabajo. Recordarles que para el día 13 y 15 de septiembre, es decir, martes y jueves de la próxima semana, continuaremos y daremos fin el 15 de septiembre a la serie de socialización de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo que tenemos vigentes a la fecha. Y agradecerles, por supuesto, nuevamente su participación y atención en toda la gestión que venimos realizando. Muchísimas gracias y los esperamos nuevamente la próxima semana, el día martes. Que tengan un excelente día y gracias, Marisol. Muchas gracias a todos por la compañía. Bendiciones y excelente día. Muchas gracias, muchas gracias.